En esta presentación les vamos a hablar sobre el análisis fitoquímico de metabolitos secundarios presentes en el extracto de la planta Tecoma tans. Mis compañeros son Juan David Cañón, Daniela Ríos, Martínez Laura Sofía, Glendy Ortiz y quien les habla, Maida Caballero. Para empezar esta presentación vamos a hablar de la protagonista, que es la Tecoma tans. Viene de la familia Vinoniaceae, comúnmente llamada trompeta amarilla. Es una planta muy importante, clave en la restauración del suelo, y además es soporte vital para la avifauna del ecosistema altoandino. Es un arbusto emblemático que tiene su flor amarilla y además es normalmente destacado porque está en las zonas urbanas. Para explicar un poquito más sobre por qué es importante y por qué la escogimos como tal, la Tecoma tans es una planta emblemática en Bogotá, o un arbusto que nosotros lo vemos principalmente porque le vemos como tal un valor estético, y pues está regado pues como tal por la ciudad y por los cerros orientales. ¿Qué pasa? Que esta planta, debido a las condiciones climáticas, a la actitud de los antiplano boyacense, al crecimiento urbano, ha desarrollado los metabolitos secundarios, o sea, una composición química interna favorable que hace que no solo la proteja, sino que también le otorgue un potencial ecológico, industrial, farmacológico, que hace que la ciencia la coja para buscar provecho de ella misma. Vamos a hablar de tres ejes relevantes que nosotros tuvimos en cuenta. El primero es la importancia ecológica, que gracias al desarrollo urbano sostenible que tiene esta planta, hace que nos enfoquemos en la hidratación de ecosistemas naturales y humanos, pues porque es gran importancia para los polinizadores, tiene contribución pues en la zona urbana. Además, es una planta que se adapta fácilmente al ecosistema. Otra de las cosas fue la riqueza fitoquímica. ¿Qué pasa? Ella creó metabolitos secundarios, que los principales son la fuente de alcaloides, como es la tecomina, los flavonoides y los taninos. Entonces tiene propiedades antioxidantes que nos van a ayudar a la necesidad científica, que es nuestro tercer eje, que es vincular estos metabolitos a las condiciones ambientales, como es la floración prolongada, el bajo mantenimiento, la purificación del aire, la tolerancia a la sequía, el control de erosión. Todo esto tiene la planta como tal, que hace que la podamos acoger a llevarla a productos farmacológicos como tal. Como objetivos de la investigación se tuvo pues el objetivo general, que es determinar cualitativa y cuantitativamente el perfil fitoquímico de los metabolitos secundarios presentes en el extracto de Tecoma tans, para establecer su potencial químico y farmacológico relacionado pues con los ambientales de Bogotá. Y en los objetivos específicos pues tenemos obtener el extracto vegetal depurado a partir del material de Tecoma tans, empleando técnicas como la maceración en etanol al 96%. Y un segundo objetivo específico, evaluar la presencia o ausencia de los principales grupos de metabolitos secundarios, como son los alcaloides, los taninos, las saponinas y los flavonoides, mediante la técnica de marcha fitoquímica. Ahora vamos a hablar de los antecedentes y su uso terapéutico. Como tal, la Tecoma tans ha sido utilizada desde los tiempos prehispánicos en diversas comunidades americanas por su uso en la medicina tradicional. Una de las cosas por las cuales comenzaron la investigación es por el tema de la glucosa y de la diabetes. ¿Qué pasaba? Ella cogían la planta como tal, o sea, como las hojas y su flor, y le hacían infusiones y la usaban para regular el nivel de azúcar en la sangre. Sí, entonces eso entró a ser, digamos, que controversia, más o menos en 1960 y 1970, donde comenzaron los estudios científicos para comprobar si esos efectos terapéuticos en verdad funcionaban y si en verdad eran útiles. Y digamos que principalmente comenzaron a verlo por el control de la glucosa, ¿sí? Posterior a esto, en 1990 y en el 2000, identificaron los compuestos bioactivos, que los vemos aquí en la diapositiva, que sería el ácido clorogénico, los carotenoides, los triterpenoides, la luteolina, etcétera, etcétera. Entonces, ¿qué pasa? Que todos estos compuestos ellos comenzaron a investigarlo y comenzaron a mirar si en verdad ellos servían para, como tal, una terapia.
¿sí? Y más o menos en el 2010 empezaron las investigaciones sobre los posibles beneficios medicinales que tenía la planta y cómo los efectos antioxidantes, antimicrobianos y cardioprotectores daba la planta con todos estos compuestos bioactivos y con todos los metabolitos secundarios que ella había desarrollado al estar como en la ciudad o aprender a adaptarse en el medio en el que estaba, que fue lo que hizo que ella desarrollara todos estos metabolitos y todo esto, y que fue lo que en verdad impactó a la hora de la investigación. Bueno, ahora hablaremos de la parte de metodología. En esta parte lo que hicimos fue aplicar la marcha fitoquímica preliminar, que es un conjunto de procedimientos diseñados para identificar de manera cualitativa los principales metabolitos secundarios presentes en la planta Tecoma stans. En primero, se hace recolección y preparación del material. En esta diapositiva te muestro que el lugar de muestreo fue el barrio Bellavista en Ciudad Bolívar, Bogotá, a 2.650 metros sobre el nivel del mar. Estas condiciones de altitud, alta radiación solar y el estrés urbano actúan como detonantes para que la planta Tecoma stans produzca metabolitos secundarios. Es decir, que el ambiente influye directamente en la química de defensa de la planta. Siguiendo la parte de la metodología, vemos que se divide en tres grandes fases. La primera fase es la fase de campo, donde se hace recolección de hojas y flores frescas y se hace aislamiento de los tallos o tejidos leñosos para hacer su debido procesamiento. En la segunda fase se hace la fase de apresamiento. Esta consiste en homogenizar el material por licuado y macerarlo en etanol al 96% dentro de su frasco ámbar para evitar la degradación por la luz. Y ya por tercero vemos la fase analítica, donde se eliminó la clorofilia con carbón activado y se fraccionó el extracto en tres fases. La fase A con compuestos liposolubles como carotenoides y terpenos, la fracción B como compuestos polares como flavonoides, taninos y saponinas, y la fracción C destinada exclusivamente a alcaloides. Para ya finalizar la parte de la metodología, vemos en esta diapositiva cómo las condiciones de estrés que se presentan en un ecosistema urbano como el de Bogotá, hacen que la planta responda al estrés aumentando la producción de metabolitos secundarios. Estos efectos ya se han demostrado en otras investigaciones, como la de la ParkIT en 2023, que muestran cómo se regulan los genes de producción de fenilpropanoides, como el ácido cinámico en la planta Ligularia fischeri. En esta diapositiva se presentan los resultados encontrados al realizar la marcha fitoquímica. Como se puede observar, se pudo realizar un perfil fitoquímico preliminar con unas pruebas químicas que se aplicaron en laboratorio. Tenemos pruebas para alcaloides, flavonoides, taninos de dos tipos, saponinas, antraquinonas, cumarinas, carotenoides, triterpenos y esteroides y cardiotónicos. Como se observa en la diapositiva, se tuvieron positivos la mayoría de los metabolitos secundarios, exceptuando los cardiotónicos que se analizaron mediante la prueba de Baljet. En cuanto a los flavonoides, si bien no se pudo realizar el experimento por falta de un reactivo, se confirmó por literatura que efectivamente hay una presencia. Todos estos resultados fueron confirmados mediante la literatura y se encontró que efectivamente hay presencia de estos metabolitos secundarios en la planta. Pero ¿para qué se podrían tener cada uno de estos metabolitos? En el caso de los alcaloides, se pueden tener para la defensa química contra herbívoros, ya sea insectos o mamíferos, o contra microorganismos patógenos como hongos y bacterias. Aunque estos alcaloides son tóxicos o de sabor amargo para disuadir los animales de comerse la planta, también pueden servir como reguladores del crecimiento o como reservas de nitrógeno. También se tienen flavonoides que pueden atraer polinizadores, proteger contra la radiación ultravioleta, defender contra los patógenos herbívoros o participar en simbiosis o incluso actuar como antioxidantes. En cuanto a los taninos, su principal función es defender a la planta contra los herbívoros, ya que se unen a ciertas proteínas de la saliva que están en algunos animales, haciéndoles sentir sequedad. También pueden tener acción antibacteriana o antifúngica. Tenemos las saponinas, que actúan como detergentes naturales y ayudan a defender contra hongos y bacterias. Las antraquinonas, que también nuevamente ayudan en la defensa contra herbívoros de tipo insectos o microorganismos, o que en algunos casos pueden tener efectos laxantes. Tenemos las cumarinas, que son compuestos de olor agradable que funcionan como antimicrobianos, especialmente como antifúngicos, y pueden ser señales alelopáticas que impiden la germinación de semillas de plantas competidoras. Tenemos los carotenoides, que dan los colores amarillos, naranjas y rojos a otras plantas, y en este caso le dan colores amarillos a Tecoma stans. Funcionan en procesos de fotosíntesis o atrayendo polinizadores,
o pueden actuar contra el estrés oxidativo, es decir, neutralizando radicales libres. En cuanto a los triterpenos y esteroides, pues encontramos que los esteroides ayudan a formar membranas celulares y los triterpenos actúan en la defensa contra insectos y bacterias. Otros pueden servir para sintetizar hormonas vegetales o como señales alelopáticas. En la sección de análisis de resultados tenemos por qué varios de estos metabolitos secundarios influyen pues, en el uso de la planta, o bueno, influyeron en el uso de la planta como agente medicinal tradicional. Por ejemplo, autores como Hamoud al-Rashid y Ahmed en 1964 descubrieron que alcaloides como la tecomina y tecostatina tienen actividad hipoglucemiante, lo que explica por qué fueron usados tradicionalmente para reducir los niveles de azúcar en las personas. También otros autores como Ma et al nos presentan como los taninos, las saponinas, los flavonoides y los carotenoides presentan actividades como, en el caso de los taninos, propiedades astringentes y antimicrobianas, en las saponinas, actividad antiinflamatoria y antimicrobiana, y en los flavonoides, un potencial antioxidante y de protección frente al estrés ambiental, mostrando la importancia de tener estos metabolitos secundarios, analizarlos y estudiarlos más a detalle. Confirmar la presencia de estos metabolitos en Tecomastans nos ayuda a comprender cómo se relaciona la planta con el estrés ambiental y cómo responde mediante la producción de metabolitos secundarios que pueden ser aprovechados posteriormente para el desarrollo de fármacos. La ausencia de cardiotónicos nos muestra que hay un perfil de seguridad cardiovascular, ya que estos cardiotónicos pueden tener cierta toxicidad en el sistema vascular. Entonces, la ausencia de este compuesto químico ayuda a que la planta sea utilizada como con un potencial terapéutico. El uso del frasco ámbar demostró que evita la degradación fotoquímica de los compuestos sensibles y es clave su uso en procesos de extracción de fitoquímicos a partir de plantas. Además de esto, se tiene que, si bien se realizó un perfil preliminar de los metabolitos presentes en Tecomastans, aún se requieren otras pruebas que ayuden a confirmar qué tipo de metabolito se encuentra presente en la planta. Como por ejemplo, en el estudio del ARBI Ogusu y Ogusu de 2019, se caracterizaron específicamente los metabolitos que se muestran en la diapositiva. Y se encontró también que existen otros tipos de metabolitos como los iridoides presentes en Tecomastans, lo que hace importante pues utilizar otros tipos de técnicas que ayuden a caracterizar de forma adecuada estos extractos, ya que pueden tener ciertos tipos de actividad biológica, ya sea de forma terapéutica o con potencial biotecnológico. Finalmente, tenemos que autores como Baker et al. En 2019 realizaron análisis de metabolitos secundarios de Tecomastans de forma experimental y computacional. En esta diapositiva se muestra cómo se valoraron 4 alcaloides frente a 3 dianas bacterianas. En este caso se evaluó la MUR ligasa, que es utilizada en la síntesis celular, y se encontró que la tecomanina se une al sitio activo. Esto se muestra en el panel A, presentando una mejor unión, es decir, una diana prometedora para un blanco terapéutico para usarlo como fármaco. En cuanto a la enzima DHPS, que es esencial en la síntesis de ácido fólico en las bacterias, la tecostatina se unió cerca, sin embargo no imita el ligando natural, lo que significa que no es una diana principal, por lo que se descartó. Y en la enzima PBP, que es fijadora de penicilina, que se muestra en el panel C, la 4-OH-tecomanina mostró una unión débil, por lo cual se descartó también. Lo que se puede concluir de este análisis realizado por los autores es que el alcaloide 4-OH-tecomanina es el más activo frente a la MUR de ligasa, lo que sugiere un posible mecanismo antibacteriano para inhibir la síntesis de la pared celular. Una vez identificados los metabolitos secundarios presentes en el Tecomastán, como los alcaloides, flavonoides, taninos, saponinas, que ya habían mencionado mis compañeros anteriormente, la biotecnología es la encargada de producir estos metabolitos, optimizarlos y aprovecharlos a nivel industrial y comercial. Básicamente la fitoquímica se basa en identificar, por decirlo así, los metabolitos presentes en estas plantas y decirnos qué compuestos tienen, mientras que la biotecnología es la encargada de formar esos compuestos de manera más eficiente y sostenible. De esa manera, pues, se identifican esas actividades de la fitoquímica acopladas a la biotecnología, como son, por ejemplo, las actividades biológicas, donde estas poseen una gran importancia farmacológica, ya que dentro de ellas tienen como principal factor lo que son los alcaloides, donde estos se destacan por tener compuestos como la tecomina y la tecostamina. Estos compuestos han sido asociados muy directamente con el efecto de la hipoglucemia, favoreciendo la disminución de la glucosa en sangre y mejorando el aprovechamiento de la glucosa por los tejidos. Por otra parte, también encontramos lo que son los flavonoides y compuestos fenólicos, donde estos compuestos también son directamente relacionados con su capacidad antioxidante, antiinflamatoria, antimicrobiana y antidiabética. También es importante aclarar que los flavonoides son los encargados directamente de las actividades antiinflamatorias, ya que los flavonoides son principalmente los compuestos que neutralizan o capturan, por decirlo así, los radicales libres, donde esos llegan a disminuir el estrés oxidativo celular. También observamos lo que es la fitoquímica con una relación directa, ya que existe una relación única, para que la redundancia, entre los metabolitos identificados previamente y las actividades farmacológicas ya mencionadas.
De esta manera encontramos lo que son también los cultivos vegetales, donde estos podrían ser el principal factor a desarrollar, ya que gracias a su debido crecimiento demográfico y a la creciente demanda farmacológica de esta planta, se encuentra una gran presión significativa. Entonces, teniendo esto en cuenta, cabe aclarar que todos los métodos de propagación convencionales, donde se utilizan semillas y otras técnicas vegetativas, son lentos y muy poco viables económicamente. Por eso hoy en día se opta por técnicas como por ejemplo la micropropagación mediante la técnica de cultivos vegetales, ya que es el único método eficaz para conservar germoplasma válido y muy selectivo. También encontramos finalmente lo que son los hongos indofitos, donde se identifica que estos microorganismos pueden vivir dentro de los tejidos de las plantas, como las hojas, los tallos, las raíces, sin ocasionarle ningún daño aparente, ni las plantas ocasionarle daño a ellos, incluso teniendo como beneficio mutuamente. Seguido de esto encontramos que el cultivo de tejidos vegetales consiste en hacer crecer las células de esta planta de manera in vitro por medio de fraccionamientos que se le han hecho a la planta previamente en condiciones controladas del laboratorio. Eso también permite pues una producción de metabolitos secundarios y digamos que esta técnica no es para nada invasiva, ya que no comprende la planta completamente y solo utiliza un pequeño fragmento de ella. Esto también tiene una gran ventaja, ya que se puede controlar la temperatura, los nutrientes y especialmente lo que llama como el fotoperiodo, que esto es la exposición a la luz. Cuando se implementa esta exposición a la luz, es como una señal ambiental que estimula ciertas rutas metabólicas, como por ejemplo la síntesis de flavonoides, mayor síntesis de compuestos fenólicos y una mayor capacidad antioxidante. Esto es muy importante, ya que varios estudios indican que la exposición a la luz puede aumentar la producción de estos compuestos antioxidantes en esta planta, el tacumazán. Como resultado de eso, pues podemos obtener que esta técnica permite conservar la especie y producir grandes cantidades de compuestos bioactivos, como pueden ser muy útiles para la investigación o para su uso farmacéutico. Otro aspecto importante para su evolución biotecnológica es el estudio de las relaciones endofíticas de tacumazán, donde estos estudios comprenden cómo los hongos endofíticos se definen como microorganismos que viven dentro de las células sin ocasionarle daño a la planta ni la planta a ellos. Actualmente se sabe que también muchos de estos hongos o microorganismos son capaces de producir metabolitos secundarios que pueden tener actividad antimicrobiana, como lo había mencionado anteriormente, como antiinflamatoria, antioxidantes, demás. Y por esta razón, pues se aísla y se caracteriza estos microorganismos para que así se pueda permitir la identificación de nuevas moléculas bioactivas, como son la isomerecin, dihidroestigmatosina y esterigmatosina. También es importante aclarar que este campo biotecnológico es de vital interés, ya que los compuestos obtenidos podrían utilizarse como en la industria, la agroindustria o en biocontroladores naturales o en la industria farmacéutica, para así pues llevar a desarrollo de medicamentos farmacológicos y en la formulación de nuevos productos comerciales para una gran escala industrial. De esta manera, pues el estudio de estos hongos endofíticos amplía considerablemente el potencial biotecnológico de las plantas, más allá de los metabolitos que puedan llegar a tener y que podríamos llegar a conocer. Finalmente, pues se propone profundizar en el conocimiento de las vías metabólicas responsables de la síntesis de metabolitos secundarios, ya que al comprender esas rutas biosintéticas permiten aplicar herramientas de ingeniería metabólica para la optimización de la producción de compuestos de interés de esos metabolitos secundarios. También cabe recalcar que la ingeniería metabólica consiste en modificar o regular procesos celulares con el fin de incrementar la producción de determinadas moléculas. Una vez optimizadas estas rutas, las células vegetales podrían cultivarse en bioreactores que funcionan como sistemas de producción en gran escala de condiciones muy controladas. Esto permitiría obtener mayores cantidades de metabolitos secundarios, como son los alcaloides, flavonoides,
entre otros, y pues muchos compuestos bioactivos para aplicaciones farmacéuticas, cosméticas, agrícolas, entre muchos otros. Por lo tanto, pues digamos que la combinación de ingeniería metabólica y los bioreactores representan una gran perspectiva o una perspectiva muy avanzada para el aprovechamiento industrial de lo que es la planta Tacoma Stans. Ya un poco más a manera de conclusión, entonces encontramos que en la marcha fitoquímica se puede identificar los metabolitos más presentes en esta planta, como lo son los alcaloides, flavonoides, saponinas y taninos. También nos puede identificar los alcaloides presentes en la tacomina y la tacostamina, que eso nos permite respaldar científicamente donde nos dicen que esta planta tiene actividades hiperglucemiantes. Además de esto, también encontramos que los flavonoides y los compuestos fenólicos tienen unas altas capacidades para ser antioxidantes. Seguido a esto encontramos que esta planta posee un gran potencial biotecnológico, ya que gracias a sus metabolitos estos podrían utilizarse para el desarrollo de productos farmacéuticos y farmacológicos. También encontramos cómo las herramientas de cultivo de tejidos vegetales nos pueden dar una solución más sostenible de estos compuestos sin necesidad de explotar estos recursos naturales. Sin embargo, aunque los resultados son comprometedores, todavía faltan estudios más profundos de cuantificación por medio de técnicas como HPLC y ensayos biológicos que permitan validar y ampliar las aplicaciones biotecnológicas de esta especie.